El Valencia se encuentra un puesto y un punto por encima de la salvación. No tiene entrenador y parece que nadie quiere aceptar el trabajo. La guerra contra la propiedad continúa y en este ambiente que parece propicio para el debacle, ¿qué va a pasar con el club? Bueno, chavales, el Valencia ahora está pasando uno de los momentos institucionales más complicados que podemos acordarnos, al menos las personas de nuestra generación. La verdad es que están coqueteando con el descenso y la situación parece complicada. Pero esto no viene de ahora. Esto, para entenderlo, nos tenemos que remontar hasta el 2014, cuando empezó la pesadilla valencianista. En octubre de ese año, Meriton Holdings, propiedad de Peter Lim, se hizo con el 70% del accionariado del Valencia, y lo que parecía como un cuento de hadas, lo que parecía que iba a traer al Valencia otra vez sus días de gloria que empezaron en los primeros años de los 2000, terminó siendo una pesadilla bastante complicada. Y para entender un poco, tenemos que empezar y analizar cómo fueron las temporadas con Meriton Holdings como principal accionariado del club. Para considerar la primera temporada, creo que podemos tomar la 2015-16, que es la primera en donde realmente empiezan a meter mano. Y ya nos dejó un poco en claro cómo serían los momentos complicados del club. Primero empezó con un baile de entrenadores. Hasta 4 entrenadores estuvieron en esa temporada en el banquillo Che. Estuvo Nuno Espíritu Santo, estuvo Boro, que es un personaje que sonará mucho durante esas temporadas como DT interino. Luego llegó Gary Neville y luego Paco Ayestarán. ¿Qué tienen en común estos 4 entrenadores? Que absolutamente todos son representados por Gestifute. Y ustedes se preguntarán, si es que no son hinchas de Valencia, ¿qué coño es Gestifute? Gestifute es la empresa de Jorge Méndez. Así es, el amigo, el representante Cristiano Ronaldo, uno de los hombres más poderosos o probablemente uno de los mejores representantes en el mundo del fútbol, está metido en el Valencia porque es amigo de Peter Lim. Así que poca sorpresa será cuando veremos que la mayoría de entrenadores que han pasado por el banquillo Che, igual que muchos jugadores, son representados de Jorge Méndez. Esto no es, en verdad, ni bueno ni malo, es simplemente una forma de manejar el club, traer jugadores que sean básicamente la misma empresa, vender un poco a los que no son, y así Jorge Méndez empieza a hacerse un poco más millonario. Pero de eso hablaremos después. Vamos al plano deportivo, en donde el verdad el Valencia tenía un equipo bastante competitivo. Tenía jugadores como Santi Mina, que era, bueno, ahora intentaremos hablar mucho de él, pero en esa época era una promesa joven. Estaba Dani Parejo, que era el capitán. Estaba Diego Alves, que es uno de los arqueros más recordados en la liga, sobre todo a la hora de tapar penales y que tal vez podemos ver de nuevo en el Celta Vigo, que eso es un tema para otro video. Estaba Rodrigo Moreno, Álvaro Negredo, Joao Cancelo, el actual lateral de Bayern Múnich y uno de los mejores del mundo. Mustafi, que no es el defensor meme que vemos ahora, era un defensa top de Europa, luego se iría al Arsenal y en esa época fue campeón del mundo, es verdad, sin jugar ni un minuto, pero estaba considerado. Enzo Pérez, estaba Gaya, que sí, hasta era una persona, un jugador que realmente se ha comido todo lo que ha tenido que pasar en Valencia estas temporadas. Estaba Rodrigo de Paul, que es hacer un poquito trampa porque en esa época no parecía que iba a tener la explosión que finalmente ha tenido. Y estaba sobre todo la máxima estrella, Paco Alcácer. A ver, en lo que corresponde a resultados ya deportivos, es un poco difícil, a pesar de tener buena plantilla, armar un proyecto si te cambian a 4 entrenadores y se vio sobre todo reflejado en los resultados. En Champions quedó en un decepcionante tercer puesto, eliminado en fase de grupos en un grupo en el cual era tranquilamente el favorito, porque estaba Mónaco, Zenit, que era un fijo en esa época, y el Olympique de Lyon. Al quedar terceros fueron a Europa League, quedaron en octavos de final contra el Athletic por goles de visita, es decir, compitieron hasta el final, y en Copa del Rey pasó lo que, bueno, una de las imágenes que nos ha dejado para la posteridad de esta época del Valencia, que es esta cara de Gary Neville cuando era entrenador y se llevó un 7-0 contra el Barcelona. Un resultado humillante para un club tan grande e histórico como el Valencia y sobre todo que en Liga quedaron en el puesto 12 y era la mediocridad absoluta.
Para la siguiente temporada, básicamente se vivió un déjà vu, otra vez un baile de entrenadores, estuvieron tres y fueron 4 periodos. En este orden, Paco Ayestarán, que siguió de la temporada pasada, luego vino Boro como interino, luego Prandelli y luego otra vez Boro. Como verán, Boro es un poco el comodín que tiene el Valencia para este tipo de situaciones y empezaron las ventas. Es verdad que esta vez las ventas no eran tan dolorosas porque como lo fueron a posteriori, porque el nivel de los jugadores que venían era relativo. André Gómez en ese momento pintaba para ser una de las estrellas europeas y fue al Barcelona. Negredo, que ya tenía sus últimos coletazos de nivel élite, se fue al Boro, al Middlesbrough. Fegulí al West Ham y De Paul al Udinese, donde daría el salto de estrella mundial que conocemos ahora. Vinieron jugadores de talla internacional como Mangala, que acaba de ser campeón con el Manchester City, Garay, que se volvería un histórico, Munir como joven promesa desde el Barcelona, Sassade del West Ham, Orellana, del cual se tenía mucha confianza desde el Celta de Vigo, y Nani para dar sus últimos coletazos acá en España, venía procedente del Fenerbahce. Igual, el baile de entrenadores no favoreció para nada en lo deportivo. Cayeron en el puesto 12, una mediocridad absoluta. Estuvieron incluso 8 partidos sin ganar, incluyendo una derrota muy dolorosa 0-4 contra el Eibar en Mestalla. Esos golpes de los cuales la afición valencianista estaba cansada. Y en Copa de Rey cayeron eliminados en octavos de final contra el Celta de Vigo. Así que bueno, como vimos, las 2 primeras temporadas parecían bastante complicadas, el equipo no tenía rumbo, parecía que Meriton Holdings no sabía qué hacer, que eran como se veían, un negocio en el fútbol y no podían elaborar un plan decente, pero todo eso cambió en la temporada 2017-2018 en donde se vio la luz al final del túnel. En esa temporada llegó un hombre que lo cambiaría todo para el Valencia. Llegó Marcelino García Toral. Marcelino, un entrenador que puede ser más o menos discutido por su forma de juego, pero que en el Valencia los hinchas creo que si fueran por ellos y sobre todo por lo vivido estos años, tendría una estatua fuera de Mestalla. Para empezar, hablemos un poco de cómo se conformó la plantilla. Parecía que finalmente iban a apostar en un proyecto porque se fue gente que tenía años en el club, pero que no contaba para nada con la aprobación de Marcelino. Enzo, Nani, Mustafi, Joao Cancelo y Paco Alcácer se fueron del club, pero llegaron jugadores que elevaban el nivel competitivo. Gonzalo Guedes, que había despuntado en el Benfica y que no encontró su hueco en el PSG, llegó al Valencia y fue uno de los jugadores de la temporada. Tanto así que la sesión se volvió compra, precisamente la compra más cara en la historia del club. Llegó Neto de la Juventus, con Dogbia del Inter, Andreas Pereira, que se volvió a sentir jugador, y Ferran Torres tuvo sus primeros minutos. En lo que corresponde a lo deportivo, estuvieron segundos gran parte de la temporada. Recordemos que era una liga que tenía todavía a un Barça y a un Madrid bastante competitivos y el Atlético de Madrid que venía atrás. Así que finalmente, a pesar de ser segundos gran parte de la temporada quedaron cuartos, igual una clasificación a Champions bastante digna. Estuvieron 13 partidos invictos, incluido un 5-0 contra el Málaga. Y en Copa Rey avanzaron hasta semifinales, en donde volvieron a caer contra el Barcelona, pero a diferencia de la temporada con Gary Neville, ahora sí plantando cara de como debe ser siempre un club importante en España. Esa temporada parecía que finalmente el club se estaba sentando, sobre todo bajo la imagen de Marcelino y elaborar una plantilla a su gusto. Y eso fue lo que finalmente terminó trayendo éxitos en la temporada 2018-2019, en donde fue el éxtasis total del valencianismo. Un equipo que básicamente se debe ser de memoria: Neto en el arco, Daniel Guas de lateral derecho, Paulista y Garay en el centro de la defensa, Gaya de lateral izquierdo, en el medio campo Coquelin y Parejo por las bandas, Carlos Soler y Gonzalo Guedes, y arriba Rodrigo Moreno y Santi Mina, sumado a la explosión de Ferran Torres y buenos minutos de Kevin Gameiro. A ver, en lo que corresponde a lo deportivo, el equipo fue un fortín en Mestalla. Solo perdieron en 2 ocasiones, ambas por la mínima diferencia, contra equipos sorprendentes, en verdad, que son Girona y Eibar. En Champions tuvieron un grupo bastante complicado: la Juve, el Manchester United y el Young Boys. Quedaron terceros otra vez, pero tuvieron momentos icónicos como la victoria por 2-1 en Mestalla contra el Manchester United, y en Europa League llegaron hasta semifinales. Eran uno de los favoritos para alzarse con el título, pero se enfrentaron a un Arsenal que venía enrachado. Perdieron, es verdad que fue una derrota bastante dura,
pero la verdad es que eso terminó quedando un poco bajo los papeles cuando campeonaron la Copa de Rey frente al Fútbol Club Barcelona. Una Copa de Rey que los valencianistas recordarán por muchos años porque era volver a tocar un título después de bastante tiempo y sobre todo por partidos como el que vivieron en cuartos de final contra el Getafe. Hasta el minuto 90 estaban eliminados en Mestalla y Rodrigo Moreno apareció al rescate como siempre de este Valencia con goles al minuto 92 y 93. Parecía que finalmente el Valencia se volvía a encontrar en un proyecto serio. Era un momento de éxtasis total, tenía jugadores de gran nivel europeo y el equipo estaba empezando a agarrar ese ritmo de clasificar a Champions, clasificar a Champions, clasificar a Champions, que te permite tener obviamente un ingreso económico superior, traer mejores jugadores. Tenía un entrenador que era de los mejores de Europa como Marcelino y parecía que la cosa solo podía marchar a mejor. Lo que parecía que podía ser el inicio de un nuevo Valencia europeo, de una Eurovalencia, en volver a pelear ese un poco tercer lugar histórico en la Liga Española, fue un sueño bastante efímero, porque en la temporada 2019-20 empezó la crisis que tiene al equipo en la situación que está actualmente. El detonante de mi despido fue la Copa. Para Peter Lim era una competición menor. Eso decía Marcelino al ser destituido básicamente al comenzar la temporada. A ver, Marcelino decía que Peter Lim en julio lo ratificó como entrenador del Valencia y sin embargo meses después, en septiembre, fue destituido. Durante la temporada anterior, Marcelino hizo hincapié que le hicieron saber que no importaba lo que pasaba en la Copa, que lo que querían era clasificar a Champions a través de la Liga, porque eso le permitía tener ingresos. Y finalmente, ¿qué quiere Meriton Holdings? ¿Qué quiere Peter Lim? Tener ingresos, hacerse aún más millonario. Y Marcelino, una vez que fue despedido, no se quedó callado. Habló sobre la hipocresía que había un poco con la propiedad del club. Cuando terminaron ganando la Copa Rey, Marcelino empezó a planear la siguiente temporada. Estaba bastante feliz y creía en tener un proyecto a muy largo plazo y sobre todo ser un equipo con aspiraciones de lograr aún más y de empezar a traer alegrías a la visión valencianista. Sin embargo, el 30 de junio empiezan a surgir situaciones en donde el modelo de trabajo, él dice que se parece haber modificado. La propiedad quería empezar a vender jugadores claves sin tener reemplazos de garantía. Querían ganar lo más posible invirtiendo lo menos posible. Por eso, Marcelino pidió ir a Singapur con su cuerpo técnico para un poco confrontar a la propiedad, al dueño, al máximo accionista, Peter Lim, y ver qué es lo que iba a pasar. Lim le asegura que las cosas no van a cambiar, que él seguiría siendo el técnico, que el modelo de trabajo sería el mismo, y vemos que esas promesas finalmente fueron rotas. Y hubo un ejemplo bastante claro y con el que ya se podía dar cuenta de cuál iba a ser el futuro es el caso de Rodrigo. Rodrigo Moreno, la máxima estrella del Valencia, el Salvador y un poco el protegido por todos los hinchas, se tenía todo listo para irse a Barcelona. Evidentemente no se le puede poner trabas a un jugador, pero Marcelino quería un reemplazo de garantías. Le empezó a llegar información que el futuro reemplazo no iba a ser ni de cerca el nivel que ofrecía Rodrigo para el Valencia. Marcelino finalmente era el responsable de la plantilla y quería defender y mantener un equipo que pueda crecer a partir de ahí. Se sentía parte de una plantilla ganadora, de una plantilla campeona y finalmente decisiones como la venta o no venta a Rodrigo son momentos en donde pueden cambiar la historia de un club. Eso agravó más las tensiones. Finalmente Marcelino sería despedido, pero no se iría solo. Matteo Alemany, director general del Valencia, que había hecho que la institución vuelva a crecer, logró doblar el contrato de patrocinio de la camiseta, estabilizó la economía del club, trajo jugadores de primer nivel. Estuvo evidentemente molesto por la forma de trabajar que había con la propiedad y semanas después de la destitución de Marcelino, rescindió de mutuo acuerdo el contrato que tenía con el club y el club finalmente se vino para abajo. Como vemos, es imposible así que el Valencia sea el Valencia que todos conocemos. A pesar de eso, en Liga quedaron novenos, en Champions pasaron la fase de grupos y quedaron eliminados contra Atalanta. El último partido, como dato curioso, antes de que se tratara la pandemia. En Copa Rey quedaron eliminados contra Granada en unos decepcionantes cuartos de final.
Y en lo que correspondía al técnico, también después de Marcelino hubo un baile, vino Albert Celades, duró poco, se fue, no es culpa para nada del técnico, y vino otra vez Boro a salvar un poco, a coger esta patata caliente como ha hecho ahora. Así que ese fue el inicio de un poco la situación actual del Valencia, como veremos también en la temporada 2020-2021, que probablemente es la más complicada el primer reflejo que la cosa no pintaba nada bien. Se confió en primera instancia en Javi Gracia como técnico, no duró, vino Boro otra vez a terminar la temporada, pero sobre todo lo que afectó y lo que ya veía un poco el cambio de mentalidad que había en Valencia y la poca ambición deportiva que tenía Peter Lim fueron las ventas. Básicamente Rodrigo se fue al Leeds United, Ferran se fue por muy poca plata al Manchester City, Parejo se fue a los rivales, al Villarreal, en una cifra que era de chiste. Garay, Coquelin y Kondogbia abandonaron el club, pero con mucho respeto a los jugadores, las compras no estaban al nivel de lo que habían perdido. Vino Uros Racic, vino Musa, Tony Lato fue recuperado y Patrick Utrone, que duraría media temporada. Con esto, evidentemente, el equipo pegó un bajón de calidad increíble y se notó en los resultados deportivos. En la Liga quedaron treceavos, en Copa de Rey cayeron en octavos frente a un Sevilla que venía en alce. Tuvieron 8 partidos sin ganar, perdieron 3-0 contra el Getafe de locales y la temporada terminó siendo un sinsabor increíble. Aún así, al menos no estuvieron lejos del descenso y se esperaba que la siguiente temporada se volviera a elaborar un proyecto serio para un Valencia que lo merece, lo cual parecía, porque vino José Bordalás. A pesar de las dudas iniciales de la afición por el estilo de juego que había mostrado en Getafe, era al menos tener la idea de un proyecto. Sin embargo, las ventas siguieron produciéndose. Se fueron Daniel Vaz, se fueron Kang In Lee, es verdad que por problemas disciplinarios, Mangala y Kevin Gameiro. En las compras vinieron sobre todo apuestas deportivas. Vino Mamardashvili, que ahora está siendo uno de los mejores porteros de la temporada, Fulquier, Alderete, Ilais Moriba, Hugo Duro y Marcos André. En lo deportivo, quedaron novenos, tuvieron derrotas dolorosas como el 1-4 contra el Barcelona o como Betis. Sin embargo, la Copa Rey una vez más fue un poco el escape que tuvo el club y llegaron a la final contra el Betis, en donde lamentablemente cayeron en penales. Era una temporada un poco complicada porque el equipo, a pesar de mezclaba buenos resultados con malos resultados, llegó a una final de la Copa Rey. Sin embargo, todo lo que la afición quería era que se establezca un proyecto y que el Valencia vuelva a competir. La afición del Valencia es evidentemente exigente y a pesar de que saben que no pueden pedir el título de liga todas las temporadas, sí piden competir en Europa temporada sí, temporada no, porque es donde merecen estar. Esa temporada estuvieron lo más cerca en liga, estuvieron bastante lejos al quedar noveno y a otros proyectos como el Real Betis, como la Real Sociedad, empezar a crecer, se estaban quedando atrás y se sentía. La Copa Rey era al menos una forma o un atajo para llegar a Europa, sin embargo perdieron contra unos rivales directos. Y finalmente Bordalás no siguió, fue destituido y con ese panorama empezó esta temporada, la cual tuvo un hombre a la cabeza, Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso, a ver, en España se vio como una apuesta muy arriesgada, pero la verdad es que Gattuso venía a hacer trabajos interesantes en el Milan, venía a hacer un Napoli competitivo y empezó bastante bien, incluso con momentos bastante cómicos, como cuando dijo que su hija tiene solo 18 años, pero Lato es el hombre ideal para ella, por un gran partido que había hecho. Y bueno, con eso el Valencia empezó a sacar puntos, sobre todo con una plantilla que estaba muy lejos de poder competir a nivel europeo, pero otra vez más Gattuso se sintió traicionado, como casi todos los técnicos, no se le trajeron los fichajes que se le prometieron, terminó con una plantilla no mediocre, pero como una plantilla que está bastante lejos de lo que merece un grande como el Valencia, y tras las últimas derrotas, Gattuso fue destituido. Se había primero hablado que iba a seguir, luego Gattuso parece que es de mutuo acuerdo, sobre todo por cómo se sintió engañado. Y llegó Boro otra vez para salvar un poco las papas, pero las palabras finales de Gattuso en rueda de prensa son un poco reflejo de lo que pasa. Siento lo que ha pasado. Boro tiene un trabajo muy difícil. Y es cierto, actualmente el equipo no sé si está condenado al descenso, pero parece que va a tenerlo complicado para salir de una situación en la cual el equipo, por afición, por historia, merece estar muy lejos de donde está ahora.
Y eso la afición lo tiene bastante en claro, porque carga contra la propiedad constantemente y es lo que debe hacer. En los últimos años, la guerra Peter Lim afición está más abierta que nunca. Gritos, quedadas, manifestaciones en contra de Peter Lim desde hace un par de años son constantes en Mestalla. El grito Lim vete ya o Lim go home, creo que todos lo conocemos. Sin embargo, un poco de cómo toma eso Peter Lim es lo que la hija de Peter Lim ya ha dicho en reiteradas ocasiones, incluso en redes sociales. Algunos fans del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia, pero ¿acaso no entienden? El club es nuestro. Podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada. Esto habla un poco de cómo empieza a sonar insuficiente lo que hacen los hinchas del Valencia para que la familia se vaya. La familia no quiere irse porque es la mina de oro que tienen, invierten muy poco, compran realmente y las ventas que tuvieron de los jugadores estrellas finalmente es plata que no es reinvertida, por lo cual empiezan a hacerse cada vez más millonarios y parece que lo único que tiene la afición ahora es seguir presionando y acciones como están haciendo, como vaciar la grada en los partidos e incluso la última muestra fue en el partido de la Copa Rey, la eliminación contra el Athletic Club. 15 minutos de protesta, se quedaron los aficionados en Mestalla después del partido, pidieron que jugadores fueran a dar la cara, los jugadores finalmente no lo hicieron y el clima de ebullición que hay en Mestalla empieza a ser cada vez más notorio. Para finalizar, lo único que los aficionados del Valencia piden en estas alturas es que se respete el club, un club del cual siempre han sido hinchas y un club que una vez que se vaya Peter Lim, una vez que se vayan los jugadores, lo que va a seguir siempre es el escudo y los aficionados. Bajo este ambiente, la situación deportiva va a ser siempre en segundo plano. Peter Lim parece que es difícil que se vaya porque finalmente invierte poco. Cuando vende jugadores, ese dinero, como ya se ha dicho antes, no es reinvertido y es un poco la gallina de los huevos de oro. Los aficionados lo que hacen es presionar, es intentar dañar su imagen para que no se vea, para que se vea obligado a salir. Pero con respuestas como ya dado la hija, se ve que muy poco les importa lo que opinen ellos. Ojalá la situación esté cerca, ojalá no se vuelva a repetir un caso como este, como el del Mala, que parece estar cerca a descender a tercera división, básicamente por lo hecho por el jeque. Y es verdad que la plantilla está muy lejos de ser de un Valencia competitivo, del Valencia que todos conocemos, pero es mínimamente mejor que otros tres, la salvación debería poder darse. Ahora, como ya hemos visto, sin un proyecto deportivo tarde o temprano Valencia va a descender y un club que es más allá histórico importante para la comunidad valencianista estaría condenado a pasar sus años en segunda división y el club pasar por una situación muy complicada. Ojalá la situación logre solucionarse, ojalá Peter Lim tenga un mínimo de esencia en el cuerpo y venda al club y ojalá podamos ver al Valencia que todos conocimos. Así que bueno, chavales, es una situación bastante complicada, es un poco como hemos dicho, la situación de un club que está destinado a bajar a segunda división a menos que las cosas cambien mucho. Así que bueno, si les gustó no se olviden dar like, comentar, suscribirse, compartir el video, nos ayudaría a seguir creciendo. Yo, Brian, lamentablemente no puedo estar por temas laborales, pero como siempre es un gusto y que el fútbol siga. Chau, chau.